Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿Cuántos estamos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cuántos estamos gozosos? Mucha gente podrá decir qué día tan feo ahora. ¿O sí o no? Este es el día que hizo el Señor. Qué tremenda respuesta. ¿Sabe por qué? Si esa agua no cae, ¿qué va a pasar con las plantas? Así es que, mis hermanos, todo lo que el Señor hizo, lo hizo muy, pero que muy bueno. Así es que cuando usted vea el día que esté así opacado, diga, no, gracias Señor, porque esto fue lo que tú hiciste para nosotros en este hermoso y bello día. Vamos a ir al capítulo número 5 del libro de Romanos. Romanos capítulo 5. El Señor quiere hablarnos en esta noche bajo el tema el poder de la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios. Cuando lo tengan, me dicen amén. Vamos a empezar desde el verso 1 en adelante. Yo tenía del 8 al 10, pero el Señor me ha inquietado de que nos vayamos desde el verso 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿cómo dice? Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que nuestra tribulación produce ¿qué? Qué tremendo. Esta tribulación dice que produce paciencia. Verso 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Verso 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Y vamos al verso 8 donde vamos a estar hablando en esta noche. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún dice, siendo pecadores, mire qué tremendo, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos, ¿qué dice? Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta noche, mis hermanos, esta palabra, como siempre, como su palabra dice, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Hace semana y media, más o menos, o quizás 2, estaba yo acostado y me quedé dormido, algo que no suele suceder conmigo. Y el Señor me hablaba sobre este tema. Y mi esposa sabe, y se lo digo a ustedes, yo tengo una mente de que todo se me olvida. Todo se me olvida. Pero mire, tremendo, mis hermanos, que ayer que yo vi al pastor
y él me encomendó la palabra, vino a mi mente, versículo por versículo, tema tras tema que él me había dado. Y digo yo, Señor, te doy gracias, porque tú siempre estás en control de cada uno de nosotros. Ahora bien, mis hermanos, recibimos gracia cuando se nos concede un favor en forma gratuita o sin merecerlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede, porque le place, especialmente porque a Él le place, número uno y muy primordial en cada uno de nosotros, la salvación y perdón de todos nuestros pecados. La gracia, mis hermanos, ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Por qué? Dice que porque de tal manera, dice San Juan 3:16, por tal manera, dice Dios, dígalo. Mira qué tremendo, desde donde el amor de Dios viene manifestándose hacia cada uno de nosotros. Y ese regalo que el Señor nos dio, no mereciéndolo, porque si alguien aquí me dice de que merecía este regalo, está mintiendo. Porque dice la Biblia, mis hermanos, que cada uno dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros, mis hermanos, queríamos estar en este camino que nosotros estamos. Pero al Señor, mis hermanos, quiero que entendamos esto en esta noche. Por su inmenso amor, por su inmensa misericordia, el Señor nos rescató de donde nosotros estábamos y nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Él. Si se lo va a dar fuerte, déselo al Señor, que es para todo, es para la honra de Él. Mis hermanos, ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue algo tan grande, como decimos al principio, inmerecedor, porque no lo merecíamos. Pero el Señor siempre tuvo en mente la humanidad y dice que nos salvó, dice que desde lo más profundo de donde haya sido, el Señor nos sacó. Porque ninguno éramos buenos, ninguno. No hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. La gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir a la cruz para que todos tengamos, fíjense bien, para que todos tengamos la oportunidad de recibir la salvación y sobre todo la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con este regalo que el Señor nos ha dado? Dice la palabra del Señor que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué nos está queriendo decir eso, mis hermanos? Que la salvación la podemos perder. De un momentito a otro, de un abrir y cerrar de ojos, podemos hacer algo de que nos aparte del camino del Señor. Pero también es muy claro y muy sabedor de todos nosotros que mientras nosotros tengamos vida, mientras nosotros tengamos aliento, nosotros todavía tenemos la oportunidad de apartarnos del mal, si es que estamos haciendo mal, y volvernos al Señor. Y mira lo más tremendo que dice, que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. No importa qué tan grande, qué pequeño sea el pecado, el Señor nos puede salvar de eso. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, para poder obtener ese perdón de Dios? Dice la palabra del Señor, si mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, dice, entonces yo iré desde los cielos y nos perdonará a cada uno de nosotros. Ahí podemos ver nosotros, mis hermanos, qué clase de amor el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Que aún siendo pecadores, dice que Cristo murió por cada uno de nosotros. Pero vamos a ver, mis hermanos, algunos versículos que nos ayudarán a entender un poco mejor este maravilloso concepto de la gracia de Dios. Número 1 dice que somos salvos por gracia.
En el capítulo 2, versos 8 y 9 del libro de Efesios nos dice las Sagradas Escrituras, porque por gracia, dice, sois salvos. ¿Lo tienen? Si me regalan un poquito de agua, por favor. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de qué dice, por medio de la fe, y esto, volvemos nuevamente, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto dice, no de vosotros, porque es, ¿qué dice? Es un don de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros merecíamos esto, pero es ese don que el Señor nos ha dado. Dice el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Mire qué tremendo, mis hermanos, no por obras para que nadie se gloríe. Punto número 2 dice, que nos permite acercarnos a Dios. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acerquémonos, dice, pues confiadamente al trono de la gracia para Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow, qué tremendo es nuestro Dios. Punto número 3. Dice que la gracia, o sea, la gracia de Dios nos transforma. Capítulo 2, versos del 11 al 12 del libro de Tito. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, a todos los hombres, perdón. Verso 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente. Mire lo que el Señor nos está pidiendo en esta noche. Dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Punto número 4 dice, es abundante y es para todos. ¿Sabe por qué? Porque dice que el Señor Dios no tiene acepción de persona. Así que dice el tema en el punto número 4 dice, es abundante y es para todos. Capítulo 5 del libro de Romanos, verso 15. Vamos a ir desde el verso 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice el verso 15, pero el don, dice, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron. Mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice el verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero miren lo más lindo, mis hermanos, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Mire qué tremendo, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que somos justificados por medio de Jesucristo.
Vamos a ir al capítulo 6, verso 23 al 24 del libro de Romanos. Ahí mismo nos vamos a quedar, nada más que el capítulo 6, 23 al 24. 23, perdón. Dice el verso 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas, mire qué tremendo, porque el fin de ellas es muerta. Dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado por nuestro fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Wow, qué tremendo. Así es que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así es que mis hermanos, no importa, como le dije al principio, qué tanto le hemos fallado al Señor, qué tanto hemos hecho en contra de Dios. Pero ahora todavía tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor está para ayudarnos, para bendecirnos, para perdonarnos. Pero también la palabra de Dios, del Señor dice de que llegará un día que el Dios de nosotros, que ahora es nuestro abogado, ponga atención a esto. Este mismo personaje se va a convertir en nuestro, dígale usted. Ay, Señor. Ahora el que nos defiende es nuestro abogado, pero el día de mañana va a ser el que nos va a acusar. Porque dice la palabra del Señor que mientras hay vida hay esperanza. Alguien dice por ahí, mientras todavía no tengas los algodones metidos en la nariz, todavía hay esperanzas. Mientras tengamos un soplo de vida, el Señor todavía nos puede perdonar. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Quiero recalcar el verso 23 que dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Dice, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Mire qué tremendo. El Señor como que nos quiere meter en problemas, pero a la misma nos saca. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, dice que es vida eterna. Romanos capítulo 8, verso 1. Oiga, este verso me gusta mucho a mí. ¿Lo tienen? Dice, ahora pues, entendamos bien lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, mira qué tremendo, mis hermanos, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y no solo muerte física, sino que muerte espiritual, que es la peor. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, en este punto.
Cuando le fallamos al Señor, viene la muerte para nosotros. Pero hay que tenerle mucho más miedo, mucho más temor a la muerte espiritual. Dice el verso 6 nuevamente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios de la carne, dice que son enemistad contra Dios, porque porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, mire qué tremendo, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora viene algo muy lindo, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muera en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Dice que no es de él. Pero el verso 10 dice, pero si el Espíritu, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad dice que está ¿cómo? Dice que está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu, mis hermanos, vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Mire qué tremendo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sigo o me callo? Gloria a Jesús. Vamos al 15. Es que, oiga, esta lectura, mis hermanos, a mí me impactó mucho. No sabe cuánto. Dice el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, dice, clamamos, dígalo fuerte, Abba Padre. El espíritu mismo, miren mis hermanos, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay un pero. No es cosa fácil, como dice el dominicano, y es fácil. Nada de eso. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Wow, qué tremendo. Dice el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verso 19 dice, porque en el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, dijimos desde un principio que no merecíamos, ni podíamos ser nosotros justificados ante Dios. Y leímos la lectura bíblica de Romanos 3:23, que porque algunos pecaron, dice. Amén. Porque ahí no hubo tal de que yo pequé. No, el Señor dice, por cuanto todos, y ahí estamos incluidos todos nosotros, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Mire qué tremendo. Ninguno de nosotros
estábamos sin culpa o estamos sin culpa y deberíamos haber pagado o pagar por todo el mal que nosotros hayamos hecho. Pero ninguno de nosotros podía hacer eso. Tenía que venir. ¿Sabe? El día jueves se predicó aquí acerca de Isaac. Oye, qué tremendo su padre tener que presentar a su hijo en sacrificio. Ninguno de nosotros lo haríamos. Es más, ni de pensarlo. Más cuando tenemos un solo hijo. Oye, ¿cómo va a ser posible? El Señor me diste un hijo y me estás pidiendo que te lo sacrifique. ¿En qué estamos? Pero cuando el Señor conoce nuestros corazones, mis hermanos, Él es cuando Él empieza a obrar. Todos sabemos la historia de Isaac, que ya estaba a punto de ser sacrificado. ¿Y Abraham qué pasó? En sus adentros, ¿cómo estaría Abraham? ¿Usted cree que Abraham estaría feliz? Pero tenía la confianza y la fe en el Señor. Sabía que el Señor iba a responder tarde o que temprano. Él iba a responderle a Abraham. Y sabemos toda la historia. ¿De dónde salió el animalito que estaba allá atascado? Provisión de Dios. Así que nosotros tenemos, mis hermanos, que serle fieles al Señor. Tener esa fe de Abraham. Aunque muchos dicen, yo tengo una fe tan grande, tan inmensa. Cosa que no existe. No existe. Dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Pero desgraciadamente, mis hermanos, nosotros no alcanzamos hasta allá. Pero el Señor nos siga dando la victoria y la fuerza para poder llegar a poder obtener lo que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Ya casi termino. Ahora todos podemos recibir su perdón. Ya no tenemos, mis hermanos, por qué ser esclavos del pecado. Capítulo 6, versos 17 al 19 del libro de Romanos, usted lo lee en su casa. Todos tenemos, mis hermanos, la salvación en nuestras manos. Efesios capítulo 1, versos del 1 en adelante dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es que no venga y me diga de que usted buscó a Cristo. No, yo estaba feliz donde yo estaba. Dice que Él nos escogió desde la fundación del mundo. Antes de que nosotros no éramos nada. Ya Él ya nos había escogido. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mantenernos fiel ante el Señor. Verso 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para la adopción, para ser adoptados de hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Verso 6: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solamente, mis hermanos, tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y decidir caminar con Él para vivir dentro de sus propósitos y promesas. Capítulo 11 del libro de Mateo, verso 28 dice: venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También en Isaías el Señor nos habla en el capítulo 1, verso 18, dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a qué, dice, y estemos a cuenta. Estamos viviendo, mis hermanos, yo siempre digo esto, estamos viviendo en los últimos días.
principio de dolores. Pero acordémonos, pero aún no es el fin. Todavía nos falta mucho que recorrer. Y solamente nuestra fe y nuestra confianza en el Señor es la que nos va a sacar adelante. La sangre de Cristo tiene poder para romper cualquier cadena que nos esté atando. Si nuestros pecados, ya lo dijimos, fueran, por lo más grande que fueran, tenemos un abogado que nos defiende. Hay un canto por ahí, no sé quién lo cante, que dice, yo tengo un abogado que me defiende. Siempre Él está con nosotros para guardarnos, para defendernos de todas las acusaciones del enemigo. Porque tenemos nosotros un acusador que siempre tiene el dedo sobre nosotros. Mira fulano de tal que se cree tan cristiano y qué es lo que está haciendo. Pero el Señor está allá para defendernos. Tú no te preocupes, déjalo. Yo tengo el control de todo esto. Él está para ayudarnos, para bendecirnos, para perdonarnos de todo pecado. Señor, te doy gracias en esta noche. Señor, porque yo di tu palabra, Señor, como tú me la diste. Y en esta noche, Señor Jesús, yo espero que esta palabra, Señor, haga rema en cualquiera de mis hermanos, Señor, y aún aquellos, Señor, que nos están mirando por diferentes lugares, por cualquiera de las plataformas digitales. Si alguien que nos está viendo en esa pantalla entiende que le ha fallado al Señor, el Señor ha sido claro en esta noche que ahora Él es nuestro abogado. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, hay una cosa tan fácil, solo tienes que levantar tu mano y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. Y Él, fiel y justo, perdonará todo nuestro pecado. Si alguien levantó su mano en esta noche, yo quiero hacer esta oración. Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor Jesús, mira aquella persona, Señor Jesús, que necesita tu perdón. Yo te pido que tú la perdonas, Señor amado, que tú le escribas su nombre nuevamente en el libro de la vida y que esta persona pueda decir nuevamente, soy un hijo tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Nuestra pastora con nosotros. Bendiciones a cada uno. Ese aplauso para el Señor. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Cuando el Señor nos recuerda su palabra para que usted y yo sepamos que tenemos bendición. Ciertamente le fallamos al Señor de vez en cuando, pero siempre, ¿verdad? Estamos dispuestos a pedirle perdón, a humillarnos delante del Señor, y si nos humillamos, pues recibimos ese perdón. Si alguien en esta noche necesita la oración por reconciliación, aleluya, todos somos de casa, todos estamos bien, vamos a estar todos puestos en pie. Ya les comuniqué, ¿verdad?, que los pastores van a estar con nosotros mañana en el culto. Gloria al Señor, sigamos orando por nuestro pastor para que el Señor, ¿verdad?, siga haciendo la obra en él. Gloria al Señor y en cada uno de nosotros. Amén. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por tu palabra poderosa que nos has regalado en esta noche, Señor, porque nos has recordado muchas cosas que a veces nosotros, por ciertas cosas, nos olvidamos de leer tu palabra. Señor, pero gracias por hablarnos en esta noche. Te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones. Que perdones, Señor, toda falla en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, porque si en esta noche, Señor, fuese tu venida, nosotros queremos ser levantados. Señor, gracias por todo y en todo. Bendice a nuestros hermanos en los hogares y sigue bendiciendo a nuestro pastor, nuestros pastores, Señor, que tú les sigas guardando y sanando, Señor. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora te pedimos que nos lleves en paz a nuestros hogares con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y la iglesia que espera a Cristo dice, Maranata, Cristo viene pronto.